Buen día, hermanos, los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Damos gracias al Señor por un día más de vida. Damos gracias al Padre Celestial por su misericordia que se renueva sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia a cada mañana. Y en el día de hoy quisiera brevemente hablar un poco de la soberanía de Dios, ¿sí? Y para eso vamos a ir al Antiguo Testamento. Los invito a ir al Antiguo Testamento. Al libro del profeta Nahum, un profeta poco conocido, ¿sí? Y quizás tampoco poco predicado también, ¿no? Pero ahí podemos ver la soberanía de Dios, ¿no? Es un libro que se puede leer en pocos minutos porque tiene apenas 3 capítulos, ¿sí? Así que vamos al Antiguo Testamento y abrimos nuestras Biblias en el profeta Nahum. Y nada más que voy a leer dos versículos, ¿sí? Nahum del Antiguo Testamento es uno de los profetas del Antiguo Testamento, de los libros proféticos, de los llamados profetas menores. Nahum, vamos al capítulo 3, versículos 18 y 19. Y leemos en las Sagradas Escrituras en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Nahum 3, 18. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. En el 19. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Por qué? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Amén. Bueno, estos versículos hay que entenderlos en un contexto histórico, ¿sí? Está hablando aquí el profeta Nahum de Dios, cuando Dios se levanta contra Nínive, ¿sí? Contra el imperio asirio, un imperio de la antigüedad que dominó todo el cercano oriente, ahí hasta Egipto, hasta el poderoso Egipto, ¿sí? Y aquí está hablando de la destrucción de Nínive, ¿sí? La capital de ese imperio asirio, ¿sí? Nínive queda en lo que es hoy en día Irak, para que tengamos una noción, ¿no? De lo que es hoy en día Irak, y fue un gran imperio, ¿sí? La capital de un gran imperio, el imperio asirio, uno de los grandes imperios de la antigüedad, que dominó toda esa zona del cercano oriente, ¿sí? Llegando hasta Egipto, dominar hasta Egipto, ¿no? Un imperio que se caracterizó por ser un imperio muy feroz, ¿sí? Pasaban por el filo de la espada a todos sus adversarios, ¿no? Mucha crueldad, ¿no? Un imperio que, a diferencia de otros imperios que se van a levantar más adelante, con diferentes estrategias de dominio, este imperio se caracterizaba por ser un imperio muy feroz, ¿sí? O sea, encontramos en este periodo mucha maldad, asesinatos, pasaban sus adversarios por espada, ¿no? O sea, un imperio que se caracterizó por eso, ese imperio asirio, un imperio muy poderoso, ¿sí? Y que aquí vemos ese profeta de Dios, el profeta Nahum, que se levanta para declarar palabra de Dios en un momento muy difícil. Las circunstancias eran las peores posibles, ¿sí? Tenemos, por un lado, un imperio muy feroz, ¿sí? Muy cruel, ¿sí? El imperio asirio, ¿sí? Con gobernantes que pasaban todos sus adversarios al filo de la espada, ¿sí? Y a su vez el pueblo de Dios, ¿no? Judá, vivía momentos también muy difíciles, ¿sí? Porque sus gobernantes estaban apartados de los caminos de Dios, ¿sí? Sus gobernantes habían levantado altares a otros dioses, ¿sí? Entonces, este profeta, frente a esas circunstancias que son totalmente desfavorables, en el contexto internacional, un imperio feroz y muy cruel, el imperio asirio.
y en el contexto del pueblo de Dios ahí, en Judá, gobernantes que se habían apartado del camino de Dios, se habían entregado a la idolatría. Ese es el contexto en el cual se levanta este profeta de Dios, el profeta de Nahum, para profetizar justamente la destrucción de ese imperio asirio. ¿Y por qué le decía que iba a hablar de la soberanía de Dios? Porque aquí vemos la soberanía de Dios, que todo está en el control de Dios. Estos gobernantes del imperio asirio se creían los más poderosos de la historia, ¿no? Y destruían, solo hacían maldad, ¿no? Y se creían que era un imperio indestructible. Pero Dios demostró lo contrario. Dios es el Todopoderoso. Dios es soberano sobre las naciones. Siempre lo fue y lo sigue siendo. Ese Dios, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, es el que levanta imperios, pero es también el que destruye imperios, ¿sí? El que tira abajo imperios que se creen indestructibles. Nosotros que creemos en ese Dios, en ese El Shaddai, en ese Dios todopoderoso, no importa las circunstancias. Imaginen, nosotros creemos en ese Dios que tiró abajo un gran imperio, ¿sí? Donde las circunstancias del momento que se levanta este profeta Nahum son las peores posibles, ¿sí? Para los que aún estaban apegados a la palabra de Dios, a los caminos de Dios, las circunstancias eran las peores posibles. Y a veces en nuestra vida miramos hacia un lado, hacia el otro, y las cosas no son buenas. Las circunstancias son las peores posibles. Pero nosotros creemos en un Dios todopoderoso, ¿sí? En un Dios que hace caer un imperio como este imperio asirio, ¿no? ¿Cómo no creer en ese Dios, ¿no? ¿Cómo no creer que Dios tiene el control de mi vida? Es soberano sobre mi vida, ¿sí? Un Dios que hace caer un imperio todopoderoso con gobernantes que se creían invencibles, pero fueron hasta que la mano de Dios estuvo sobre ellos, ¿sí? Y un pueblo de Dios que estaba apartado, ¿sí? Con autoridades que se habían entregado totalmente a la idolatría, a otros dioses, a dioses paganos, ¿sí? Que la venida del Señor no nos encuentre levantando altares a otros dioses. Cuando leo este pasaje, aparte de la enseñanza que me deja sobre la soberanía de Dios, ¿sí? Y de que Dios mismo va a levantar después otros imperios, como vendrá después el imperio babilónico, que va a enseñar tanto al pueblo de Dios, y también Dios destruye esos grandes imperios que se creen indestructibles, ¿sí? Creemos en ese Dios todopoderoso. Así que cuando el Señor venga, cuando Jesús vuelva, y Él vuelve, que no nos encuentre levantando altares a otros dioses como estaba el pueblo de Dios en ese momento. Porque los que estaban levantando altares a otros dioses, entregados a la idolatría, era Judá, el pueblo de Dios, los gobernantes que deberían guiar al pueblo, ¿sí? En las cosas de Dios. Bueno, estaban entregados a la idolatría. Quizás ustedes dicen, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? No, bueno, yo leía las palabras estas del profeta Nahum y meditaba justamente, ¿no? En mi vida. ¿Cómo cuántas veces levantamos altares a otros dioses? ¿Sí? Otros dioses pueden ser las cosas materiales, a veces una persona, el esposo, la esposa, los hijos, todos son importantes para nosotros. También las cosas materiales, Dios nos bendice con ellas, pero nuestra prioridad debe ser Dios. Debemos levantar altares al Padre Celestial en nuestro hogar,
Yo no sé a quién ustedes están haciendo culto en el hogar de ustedes. Si la prioridad de ustedes es el Padre Celestial. Que Jesús cuando venga no nos encuentre adorando a otros dioses. Y Él viene. Y viene pronto. Vendrá, como dice allí en 2 de Pedro 3:10, si no me engaño. Vendrá como el ladrón en la noche. Que estemos preparados para ese momento. Porque Dios es soberano. Entreguemos nuestras vidas a Él. Que nuestra prioridad sea el Señor. Porque la soberanía de Dios está sobre nuestras vidas. Así como estos monarcas, ¿sí? Como estos gobernantes asirios, ¿sí? Creían que hacían lo que querían. A veces estamos en nuestra vida también, ¿no? Decimos, yo de mi vida hago lo que quiero. Bueno, aquí en estos versículos dice que justamente, ¿no? Cuando llegó el juicio de Dios sobre ellos, no sabían lo que hacer, no sabían cómo guiar a su pueblo. Su pueblo quedó perdido. ¿Sí? Bueno, que hagamos y que sigamos el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Creemos en ese Dios soberano, en ese Dios que nos guía, que nos ama, ¿sí? Creemos en ese Dios todopoderoso. Hermanos, así que en este día quisiera nada más que dejar este breve comentario y que pensemos justamente, ¿no? Que nuestro Dios, El Shaddai, es el Dios todopoderoso. Entonces, dejamos nuestra vida, nuestra familia en sus manos, ¿sí? Y levantamos un altar a ese verdadero Dios, ¿sí? Y seguimos a la meta de Cristo Jesús y nos preparamos a cada día para la venida de Jesús, que no vendrá más como cordero, sino como el león de Judá. Los saludo, hermanos, en la paz de nuestro buen Dios, que tengan un día bendecido de la mano del Dios El Shaddai, del Dios Todopoderoso, aquel que cuida, bendice y los guarda en el hueco de su mano. Así que los saludo, tengan un día bendecido. Amén.